Ahora sí, muchachos, ya comenzamos a grabar. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar a resolver el ejercicio número 65. El ejercicio número 65 dice lo siguiente. Observa la siguiente figura de un rectángulo y un triángulo equilátero. Se dan cuenta, aquí está. Este es el triángulo equilátero. Y nos dice que el área de ambas figuras es de 84 metros cuadrados y sus bases son de 14. Espérenme un segundito, qué pena con ustedes. Ya. Ahora sí, me dice que el área en ambos casos es de 84 metros cuadrados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar puntualizando qué es el área y qué es el perímetro de una figura geométrica. Entonces, nosotros tenemos dos conceptos importantes en geometría. El primero es el perímetro. El perímetro va a ser el mismo, o sea, se encuentra de la misma manera para cualquier figura geométrica plana. Excepto el círculo. ¿Listo? Y esta va a ser la suma de sus lados externos. Ese es el perímetro. El área sí cambia dependiendo del tipo de figura. Si la figura es un paralelogramo, cuadrado, rectángulo, etc., vamos a decir entonces que su área va a ser la multiplicación de base por height, altura en inglés. ¿Listo? B por H así se encuentra siempre en los libros, por eso lo escribimos de esa manera. El área es base por altura, pero distinguirlo del área también. Cuando nosotros hablamos del triángulo, vamos a decir que el área es la base por la altura, pero dividido entre dos. ¿Por qué dividido entre dos? Porque si, por ejemplo, nosotros tenemos este triángulo que está acá, este triángulo, este cuadrado que está acá, rectángulo, y nosotros trazamos una línea que lo divida de esquina a esquina, se van a formar dos triángulos. Siempre va a pasar lo mismo con cualquier tipo de paralelogramo. Por eso va a ser igual al paralelogramo, pero dividido entre dos, porque es a la mitad. Listo, ahí ya tenemos qué es el área y qué es el perímetro de cualquier figura. Nos dicen que los datos que conocemos son el área del triángulo. Para simplificar vamos a poner a T. Entonces, el área del triángulo ya sabemos que es base por altura. ¿Listo? Pero lo que nosotros nos están pidiendo es encontrar la altura. Entonces, la altura del triángulo, va a poner HT minúscula, altura triángulo, va a ser igual al área del triángulo sobre al área del triángulo, esto está debiendo pasar a multiplicar por 2 dividido entre la base. Ahora sí, ya me cuadró. Y para encontrar la altura del cuadrado, bueno, del rectángulo para este caso, va a ser igual al área del rectángulo, es que cuadra, era un cara cuadrado, listo, área del rectángulo sobre la base. ¿Listo? ¿Qué diferencia a uno y el otro? Nuevamente el 2. Listo, entonces lo que nos están solicitando es encontrar esta que aparece aquí, el área de nuestro triángulo es de 84 por 2 y a ese valor lo vamos a dividir entre 14. ¿Cuánto nos daría 84 por 2 dividido entre 14? ¿Listo? ¿Ya hicieron la operación? 12, profe. 12, muy bien, listo, muy bien, 12. Ahora vamos con el área del rectángulo. Entonces, en el área del rectángulo, en la altura del rectángulo, tenemos el área del rectángulo, que es 84, entre la base, que vale 14. Vale 14 para ambos, porque si se dan cuenta, pues es la misma medida, tanto de acá como de acá. Listo, ¿cuánto nos daría 84 entre 14? 6. 84 entre 14, efectivamente nos da 6. Listo, entonces, la respuesta sería la A. Del triángulo es de 12 metros y del rectángulo es de 6 metros. Listo, entonces la respuesta es la A. 12 y 6. Listo, 12 y 6. Vamos con el ejercicio número, voy a borrar por aquí. Vamos con el ejercicio 66.
Listo. ¿Cuál es la escritura correcta de 36.100.401? La respuesta es la A. ¿Listo? 1000 porque aparece aquí el único este lado. ¿Listo? 67, esto sí estaba sencillo, esto sí no tanto. México tiene 106.5 millones de habitantes y la población de la República Popular de China es 13 veces más grande. ¿Cuál es el número total de habitantes de China? Entonces lo que nosotros hacemos es tomar la población que tiene México y multiplicarla por 13. Entonces sería 106.5 multiplicado por 13. ¿Cuánto nos daría eso? 13.845.000. Listo. 1385 punto, digo, Eh, 1384.5. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que respetar? El número decimal. Entonces, ok. para este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Listo. Lo que nosotros tenemos que hacer es respetar el punto decimal. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros ya sabemos que de ahí para allá pues son más ceros para poner los millones, pero esa no es la parte que nos interesa. Sino 106.5. Y este valor nosotros lo vamos a multiplicar por 13. Listo, por 13. Cuando nosotros estamos haciendo multiplicación de cifras con decimal, el punto nos tiene que acabar siempre en el mismo lugar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que en la respuesta el punto nos tiene que quedar igual. Por acá, donde aparezca el punto en la parte superior, tiene que acabar el punto en la parte inferior. ¿Para qué nos sirve eso? Para identificar el valor. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, acá el punto está en distintos lugares. Aquí está corrido 3, 2, 1, ¿sí? En el donde se corre 1 y hay dígito, en ese valor va a ser en donde se encuentre el valor decimal. Entonces, aquí en el punto 5 es donde se encuentra el valor decimal. Siempre se ubica punto debajo de punto decimal. Y la multiplicación se realiza de manera igual. Entonces, para eso veamos el ejemplo de la siguiente. Para este caso, entonces, la respuesta es la B. Listo, nos dice aquí lo siguiente. Francisco resolvió en el pizarrón la siguiente multiplicación. Entonces, 138.256 por 407. Si ustedes se dan cuenta, respeta la misma cantidad de cifras decimal arriba y abajo, el punto decimal se ubica en el mismo lugar. ¿En qué la embarró Francisco? En el punto, profe. No, hay 3 y 3. El punto ¿En decimal que no está le bien. colocó el 0? Eso, muy bien. ¿En qué no le colocó? El La 0. multiplicación por 0. Eso, la multiplicación por 0. Esa entonces es la D. No consideró la multiplicación por 0. D. Vamos con la siguiente. Entonces, Leticia compró en el mercado 1.750 kilogramos de peras, 2.250 kilogramos de manzanas y 3.250 kilogramos de naranjas. ¿Listo? Ahora, nosotros ubicamos para hacer la suma lo mismo, el punto decimal debajo del punto decimal. Y arrancamos por el último valor posible. 0 más 0 más 0 más 0. 0. 0. Listo. 5 más 5 más 5. 15. 5 y llevamos 1. 1. 7 más 1, 8 más 2. 10. 10 más 2. 12. 12. Llevamos 1. 1. Muy bien. Ahora, 1 más 1. 2. Más 2. 4. Más 3. 7. 7. 7,250. Pero no nos están preguntando por la parte decimal, sino por la parte entera. La parte entera es la que va antes de la coma. Entonces, es 7 kilos. ¿Listo? La C, 7. ¿Listo? Entonces, la suma se realiza igualita, solo respetamos el punto decimal en el mismo sitio en el que esté. Listo, veamos lo siguiente. En una carrera de relevos, Juan, el último participante, recorrió 896 kilómetros, acumulando para su equipo 15.275 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros había recorrido antes el equipo de Juan? ¿Qué operación hay que hacer? ¿Multiplicación? No, más ¿Una resta? una resta. Muy bien.
Entonces, a la cantidad de kilómetros que se acumularon, les restamos la cantidad de kilómetros que recorrió Juan. Entonces, 15.275 menos 896. Y eso nos da 14.379. Compruébenlo. ¿Listo? Incluyan en la calculadora, comprueben que sí les da el valor. ¿Sí les da 14.379? Sí, profe. Listo, perfecto. Vamos con la 71. Y en lo que se me quedó. En una mina se va a construir una vía de 2.000 metros de largo. Para esto se requiere colocar 1.000 durmientes. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que por cada qué cantidad se va a colocar un durmiente. ¿Listo? Otra vez. Necesitamos ¿Cada colocar metro? cada metro. Eso es, muy bien. Cada metro porque una es el doble de la otra, ¿cierto? Vamos a decir que por cada metro se va a colocar un durmiente. La fracción de eso entonces será un durmiente, ¿listo? Que se ubica en la vía relacionado a los 2.000 metros. Entonces, uno por cada dos que aparezca. ¿Listo? La respuesta correcta es la A. 1 por cada 2 es la fracción que nos lo simboliza. Entonces, 72. Jorge despachó en su talapalería, no tengo ni idea, me imagino yo que eso es como una carpintería. 3/4 de kilogramo de clavos, 2 enteros, 1/2 de litros de pintura y 4 enteros, 1/4 de metros de cable para electricidad. ¿Cuál opción muestra las 3 representaciones correctas en decimales en los datos anteriores? Entonces vamos a hacer la comprobación, ahí está la respuesta. Estos fueron los que quedaron de la sesión del día de ayer. Pero vamos a hacer entonces la comprobación al respecto. Para nosotros hacer la comprobación, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que, espérenme por acá, yo le doy a anotar, texto, listo. Para nosotros identificar un número decimal que proviene de un fraccionario solito, no mixto como este, sino solo como este, vamos a decir que vamos a dividir 3 entre 4. ¿Es posible realizar esa operación de forma normal? Sí, ¿Por qué? ¿Cómo la solucionamos? Número que multiplicado por 4 me dé 3 o se acerque a 3 sin pasarse, ¿existe? el 1. No. No. El 0. Exacto, no hay ningún número, ¿cierto? Porque no hay un número que multiplicado por 4 me dé 3 o se acerque a 3 sin pasarse. ¿Por qué? Porque este número que está acá es más pequeño que el que está aquí, ¿cierto? Cuando eso sucede y el número es más pequeñito, que es lo más normal cuando estamos encontrando valores decimales, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un 0, una coma y aumentar un 0 en la parte de acá. ¿Listo? Ahora sí no lo podemos arreglar. Número que multiplicado por 4 me dé 30 o se me acerque a 30 sin pasarse. 7 por 4, 28. 7 por 4, 28, ¿cierto? 30 menos 28. 2. 2. Este número sigue siendo más chiquito que este, entonces vuelvo y pongo otro 0 acá, pero ya no tengo que poner más ceros al otro lado. ¿Listo? Lo puedo seguir arreglando cuantas veces quiera poniendo ceros. Ahora sí, número que multiplicado por 4 me dé 20 o se acerque a 20 sin pasarse. 5. 5. 4 por 5. Eso, 4 por 5, 20 a 20. 0. 0. Entonces, el primer número nos da 0,75. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Listo. Por favor, Trey Vega, si eres tan amable. A la siguiente te saco de la sesión, gracias. Vamos con la siguiente, entonces. Este números que son mixtos nos representan la parte entera. O sea, hay un 2 como parte entera y de ahí de entrada hay una coma. ¿Listo? 2, y va a haber una parte decimal. Entonces, el único que tiene la parte entera y decimal, pues es la A. Pero vamos a hacer la comprobación, entonces, del 1/2. De lo mismo, 1 dividido entre 2. Como no se puede, entonces, ¿qué hago? Añado un 0 aquí. Y en la parte de la multiplicación pongo un 0 y una coma. Número que multiplicado por 2 me dé 10 o se acerca a 10 sin pasarse. 5. 2 por 5. 5. 5 por 2, 10. Eso es. A 10, 0. Cero. Sin residuo. Entonces, 2,5. Y así vamos con los demás. ¿Por qué este 0 se omite?
porque este 0 ya pertenece a la cifra entera, ¿listo? No podemos tener doble coma en el número. Como no podemos tener doble coma en el número, este 0 se omite por el número entero que teníamos. Y lo mismo pasa con un cuarto, ¿listo? Por eso la respuesta correcta es la A. Listo, borrar todos los dibujos, respuesta correcta la A. Vamos con la siguiente. Un pescador vende sus pescados al siguiente precio. 25 kilogramos, 175 pesos. 40 kilogramos, 280 pesos. 70 kilogramos, 490 pesos. ¿Por qué no cuento el punto 00? Porque es como tener 200,00 pesos entre el bolsillo. Es lo mismo que tener 200 pesos, ¿cierto? Entonces no los voy a contar. ¿Por qué no es miles? Porque no está en la tercera cifra. Ojo, porque si fuera 17.500, entonces sí serían 17.500. Pero como solo hay dos ceros después de la cifra, eso me indica que es coma 00. ¿Listo? La coma y el punto, depende. En Latinoamérica se utiliza mucho la coma, pero en Estados Unidos todo es con punto porque punto es el lenguaje de programación. ¿Listo? Para cualquier calculadora y demás, es punto el que lo relaciona, no coma. Pero aquí en Latinoamérica sí es muy común utilizarlo. Entonces, nos dice que de acuerdo a la tabla, ¿cuál es el precio del pescado que pesa 30 kilogramos? Vamos a hacer entonces las comprobaciones con unas reglas de 3 siempre, ¿listo? Voy a decir que 25 kilogramos pesan 175. 30 kilogramos, ¿cuánto pesará? Entonces recordemos que las reglas de 3 es multiplicar en cruz y dividir por el de al frente. Listo. 175 por 30, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 5.250. Muy bien, 5.250. Y ahora lo dividimos entre 25. Recuerden, multiplicamos acá, dividimos para acá. Listo, 5.250 entre 25. ¿Cuánto nos daría? ¿No? ¿Listo? ¿Cuánto nos da la división? $210. Muy bien, 210. Comprobemos con el otro pescado. Si yo digo que 40 kilogramos equivalen a 280 pesos, ¿a cuánto equivalen 30? Lo mismo, multiplico en diagonal, divido entre el del frente. Entonces, multiplico este por este y divido el resultado en este. Entonces, 280 por 30 nos da 8.400. Dividido entre 40 nos da los mismos 210. 80. 210. 210. Eso, nos daría 210. Y ahora, entre este tenemos 70 kilogramos que valen 490 pesos. Solamente estamos comprobando que sí es 210. Y me dice que 30 kilogramos, ¿cuánto pesará? ¿Listo? Entonces, recuerden, para encontrar X es la multiplicación en diagonal de 30 por 490, dividiendo ese resultado entre 70. ¿Listo? Entonces, 490 por 30 nos daría 14.700. Dividido entre 70 nos darían 210. Entonces, la respuesta es B, 210,00. ¿Listo? La respuesta correcta es 210. Espérenme, cierro por aquí y veamos el siguiente punto. 74. ¿Cuál de los siguientes poliedros está formado por dos bases iguales y por dos caras laterales que son paralelogramos? La C. La C. ¿Por qué la C? Porque tiene el mismo paralelo. Listo. ¿No hay otra que tenga las mismas características? La A. Puede ser, pero no. No. Es más, ¿qué es un poliedro? Eso fue la C porque todos son iguales. Pues son todas las clases de figuras geométricas. Listo. Entonces, vamos por partecitas. ¿Listo? Los poliedros son figuras geométricas de caras planas. ¿Listo? Por ejemplo, los que están acá todos. Que tienen un volumen finito. Es decir, que están en 3
dimensiones. Se pueden dividir entre regulares e irregulares. Los poliedros regulares son aquellos como el cubo y como la pirámide. Los irregulares son algunas especies de prismas. Entonces, los irregulares se caracterizan por tener sus caras planas, no todas iguales. Por ejemplo, ¿cuáles tienen las caras que no sean iguales? La A y la B no son La A y iguales. la B, perfecto, muy bien. A ver. Entonces, la A y la B son poliedros irregulares, porque todas sus caras no son idénticas. Y C y D son poliedros regulares, ¿listo? Recuerden, poliedros porque están en 3 dimensiones. Regulares, qué pena, ahora silencio un momentico, ya. Regulares porque todos tienen la misma, sus caras todas son idénticas. Ya, regálenme un segundito, qué pena con ustedes, soluciono un problema técnico, ya. Listo, entonces tenemos lo siguiente. Ya definimos cuáles eran regulares, cuáles eran las caras irregulares, y ahora sí veamos lo siguiente. ¿Listo? ¿Cuáles son las caras paralelas? La C. Listo. ¿Qué es un paralelo? ¿Qué es tener caras paralelas? Todas ocupan la misma, tienen como la misma estructura de abajo hacia arriba. No sé si es la forma correcta de explicarlo, pero... ya te entendí. Listo. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Las 4 caras cuando están formados por valores que sean, recordemos para allá, líneas. Hace mucho rato que ustedes debimos haberlas visto, no me entiendo. Que eran haberlas visto por acá, entonces nosotros tenemos que 2 líneas paralelas son aquellas que no se cruzan entre sí. ¿Listo? ¿Significa que todas son iguales? Sí, no. O sea, sí son iguales. Por ejemplo, este es un triángulo equilátero, todos sus caras son iguales, y en el cubo tiene la característica de que viene de cuadrados, por ende también todos sus lados son iguales. Pero aquí lo que nos dice es que las caras laterales, por ejemplo, esta y la que está de fondo, nunca se tocan. Eso es cierto, porque esta cara de acá nunca se va a tocar con la cara que está al fondo. Lo mismo la de arriba y la de abajo, y la de un lado y la del otro lado. ¿Listo? Sus caras laterales son paralelos entre sí. Estas no, porque estas sí se cruzan. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la C, porque sus caras son laterales y son poliedros regulares. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta es la C. Qué pena con ustedes. Yo voy por acá a escribir texto. Las es que después ustedes me preguntan y a mí se me olvida. Listo, vamos con la siguiente. Lee con atención la siguiente información y contesta. Un pescador tiene una lancha cuya capacidad es de 2 toneladas y un motor de 500 cilindros cúbicos que le da una velocidad de 150 kilómetros por hora. En un día lluvioso se va a pescar. La primera vez que tire su red, pesca lo siguiente. 9 peces, 360 kilogramos. Vaya, en esos que pesan. 9 pescados, 260 kilogramos. Y por último, 5 pescados de 180 kilogramos. Exige la opción que representa los párrafos que incluyen los datos necesarios para saber cuántos kilogramos de pescado faltan para llenar la lancha. Empecemos por lo básico. ¿Cuánto le cabe a la lancha? ¿2.000 kilos o 2 toneladas? ¿Cuánto era? 2 toneladas. ¿Y a cuánto equivale 2 toneladas en kilogramos? 2.000 kilos. 2.000 kilos. Listo. Listo, 2.000 kilogramos. 20.000 libras. Bueno, pero aquí está en kilos, entonces dejémoslo así. En kilogramos está perfecto. Listo. Sabemos cuánto tiene. Nos dice que pesca lo siguiente. Entonces, pesca 360 kilogramos. ¿En la otra cuánto pesca?
260. Ay, eso. Ustedes me cuentan ahí el chisme porque es que si no, yo no alcanzo. Eran 2000 y el otro eran 360, en el otro 260. Sí. Y en la última, 180 kilogramos. 180. kilogramos. Listo. Estamos haciendo esto solo por el ejercicio porque lo que nos está preguntando es otra cosa, ¿no? Pero esta información que nos aparece acá nos la da la 4, ¿cierto? La proposición 4. Para nosotros identificar esto, ¿qué proposiciones utilizamos? La capacidad de la lancha, ¿cierto? Necesitábamos saber de cuántos cilindros era y cuánto era la velocidad. Para saber cuánto pescó nos interesa. Yo No, pienso que eso no era necesario. ¿Sí? Listo, no es necesario. Muy bien. ¿Era necesario saber que era un día lluvioso? Tampoco no era necesario, No, no tiene nada que ver con el día de pesca. Muy bien, entonces solamente necesitamos la información 1, que es la cantidad de toneladas, y la información 4, que es la pesca, el total de la pesca. ¿Listo? Entonces, vamos abajo y seleccionemos opción 1 y opción 4. Elige la opción que representa los párrafos que incluyen los datos necesarios para saber cuántos kilogramos de pescado faltarán para llenar la lancha. Entonces, los más en orden de importancia, el 1, el 4, el 5 y el 6, ¿cierto? Ay. Esta es la opción B es la correcta. Sí, porque aquí me dice que la 2 y la 3, no, esas no me interesan. 1 y 2 tampoco. No, sí, la B es la opción Es correcta. la B. Listo, la B es la opción correcta, que es la que me da en orden de importancia cuáles son los datos que necesito. Vamos con la siguiente. La siguiente gráfica representa, uy, espérenme por acá. Cuando se cierre la sesión, ustedes saben que a los 40 minutos uno saca, ¿no? Apenas se cierra la sesión, volvemos a ingresar. Aquí. La siguiente gráfica representa la asistencia de un teatro durante una semana. Entonces, días lunes a domingo y la cantidad de asistentes nos la dan las barritas. ¿Cuál de los siguientes problemas no se puede resolver usando la información que representa la gráfica? Ok. Aquí nos está hablando de media, porcentajes, asistentes y dinero. ¿Listo? Entonces, empecemos por aclarar ciertas cosas en los datos estadísticos. La primera es, ¿qué significa media, moda, mediana? ¿Sí? Entonces, primero aclaremos algunas cositas. ¿Listo? Cuando nosotros vamos a organizar los datos y los organizamos de menor a mayor, la mediana es el valor que se encuentra en la mitad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué datos encontramos nosotros acá en el dato estadístico? Entonces, voy a organizarlos de menor a mayor, ¿no? 40, 40, 40, Nos quedan 50, 50. 60, 60, 90 y y 100. 100. Eso. Pero De si esto, quitamos de ¿cuántos menor a datos mayor, tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es el dato que se encuentra en la mitad? 50. Este valor va a ser el valor de la mediana. ¿Listo? Este es el valor de la mediana. ¿Fácil? Listo. Ese es mi valor de la mediana. Ahora, si yo conozco cuál es el valor que tengo antes y después, puedo saber, bueno, yo conozco todos los datos, puedo saber cuál es el incremento entre uno y otro. Por ejemplo, si yo tengo que el lunes son 40 y el martes son 50, ¿cuánto es el incremento entre el lunes y martes? ¿El 10%? 10. 10%, No, profe. sin porcentajes por ahora, solamente es de 10 personas, ¿cierto? Sí, señora. Listo, pero si yo tengo el total, puedo encontrar el porcentaje. Entonces, ese valor lo sé encontrar. ¿Listo? Vamos a preguntarnos la C. ¿Cuál fue el total de los asistentes de las 2 primeras semanas? ¿Puedo saber cuánto fue el total de asistentes de 2 semanas si solo tengo el valor de una? No. Profe, no le entendí.
Otra No vez. se puede porque solamente está una No, sola yo creo que no semana. se puede porque Eso solo es. hay una sola. Me pregunta que cuál fue el total de los asistentes en las 2 primeras semanas del lanzamiento de la película. Pero si yo solamente tengo los datos de una, pues no me puedo inventar los datos de la otra, ¿cierto? Porque puede que suba, puede que baje, puede que se mantenga igual. Claro. Listo, es Sí, variado. porque la Depende del... gráfica demuestra semana nomás. Eso, la gráfica solo nos muestra una semana. ¿Listo? Entonces, puedo decir que el valor C. que no concuerda es la C. Muy bien. Vamos a borrar aquí todos los datos. Voy a poner por acá, esperen un segundito, salgo por aquí, le pongo texto y marcamos la opción correcta, que es la Sí. C. Listo, la C. Siguiente ejercicio. Muy bien. La directora de la escuela, Emiliano Zapata, encarga a 4 alumnos que se realice una encuesta para saber cuál es el lugar que quisieran visitar los padres de familia. Observa la siguiente tabla que muestra los resultados de la encuesta. Todo esto es mexicano. ¿Listo? Encuestador Enrique, Carlos Ángeles y Gloria. Los sitios son Huatulca. Esa vaina, es que yo soy bien ciega. Acapulco, Cancún y Mazatlán. Eso. El otro es como Huatulca, algo así. Huatulca, sí. es Eso, Huatulca. Con base en la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Mazatlán es el lugar menos preferido. Listo. ¿Cuál es No, la no suma creo de porque- Mazatlán? ¿Cuántos asistentes quieren visitar 6. Mazatlán? En 2, total 3. entrevistaron a 33 personas. Sí, muy bien, pero no, ¿de quiénes quieren ir a Mazatlán? 6, sí. 2, 4, 5, 6. Eso, muy bien. Son 6. Listo. ¿Cuántos quieren ir a Cancún? 7. 12. 12, profe. Muy bien, 12. ¿Cuántos quieren ir a Acapulco? 4. ¿Y cuántos quieren ir a Huatulca? 11. 11. 11, profe. 11. Eso. Entonces, esta es falsa. Porque el lugar menos preferido es Huatulca. Acapulco. No, Acapulco. Acapulco. Listo. Huatulco es el lugar más preferido, no, es Cancún. Es Cancún el más preferido. Listo. Carlos le preguntó a menos personas. 5, 6, 9, 12. Carlos le preguntó a 12 personitas. A 12. ¿A cuántas le preguntó Enrique? A una. A 8, no, 8. 8, muy bien. ¿A cuántas le preguntó Ángeles? A 5. 5. 5. Ay, si ven, es que esta cosa me hace... Ángeles fue el que menos preguntó. Eso. ¿Y a Gloria cuántos? 8. 8. Entonces, Ángeles fue la que menos. Entonces, entre la última, entonces entre los 4 entrevistadores entrevistaron a 33 Personas. personas. Listo. Ahí descartamos todas. La única opción correcta es la D. C. Observa el siguiente plano que no se ve. Sí, yo tampoco lo veo acá bien. No, no lo ven ustedes, yo no veo nada. Profe, yo lo tengo acá en las copias, acá aparte para No, responder no las se ven nada en las preguntas copias. No, y tampoco. no se ve. ¿Y ahora cómo hacemos para identificar en dónde está? Profe, se pasa una línea del 2 al donde dice 2N2. 2. Se pasa una línea directa Ah, no, donde sí. dice N2. Sí, lo que pasa es que no alcanzo a ver cuáles son los nombres para saber en dónde está. Yo tampoco. Sí, sí me hago entender. O sea, la Estamos respuesta es cieguitos. fácil, porque tenemos lo siguiente. Luisa está en el punto 2,2. Entonces, para nosotros, simplemente hagámoslo por el ejercicio. Nosotros tenemos en el plano cartesiano